Para continuar con el temario, el día de hoy vamos a revisar el tema de las alteraciones cualitativas de los neutrófilos. Mi coordinadora es la doctora Cintia Gómez y pues su servidor. Pues la agenda del día de hoy, ahora revisaremos las alteraciones en el proceso oxidativo, ausencia o alteraciones en los gránulos de los neutrófilos que van a impedir que efectúen su función de forma adecuada, la expresión normal de la célula de adhesión que van a impedir la migración de las células a su sitio de acción. Bien, a modo de introducción vamos a recordar el proceso normal de migración del neutrófilo. El neutrófilo en condiciones normales se encuentra pues circulando en todo el torrente sanguíneo y ante cualquier estímulo o lesión del endotelio, esta en primera instancia va pues marginarse, ¿ok? Una vez en contacto con el endotelio dañado va a expresar diversos receptores que van a estimular su rodamiento y finalmente su adhesión. En estos dos puntos vamos a tener defectos de adhesión. Muy bien, una vez que la célula pueda migrar, la célula llega al sitio de acción. Y aquí tenemos los siguientes problemas, que son defectos para la fagocitosis, defectos para la formación de NES, defectos para que una vez que el neutrófilo ha fagocitado a la célula, sería incapaz de unir sus diversos gránulos dentro del fagosoma y poder eliminarlo de forma efectiva. ¿Okay? Entonces vemos que en cada uno del proceso para llegar al sitio afectado va a haber diversas entidades clínicas que voy a describir posteriormente. Comenzamos con las alteraciones de adhesión de los neutrófilos. Aquí son principalmente tres entidades clínicas. Bueno, tenemos a estos tres grupos del defecto leucocitario tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 y tipo 2 principalmente autosómicos recesivos. La tipo 2 puede ser ligada a cromosoma X. En el tipo 1 el defecto principal va a ser a nivel de las integrinas. O puede ser defectuosa o puede estar deficiente. Y ambas van a estar presentes principalmente en los neutrófilos. Como defecto principal de esto va a ser la adhesión, ¿ok? Firme en todo este proceso de migración celular. En la tipo 2 va a haber defectos a nivel de los carbohidratos fucosilados que van a impedir que la célula se una a las selectinas. Recordemos que las selectinas se van a expresar en el endotelio y que una vez que el neutrófilo más bien se margina, va a empezar el proceso de rodamiento. Por lo tanto, aquí el proceso de rodamiento va a ser defectuoso. Y finalmente el tipo 3. Aquí la activación de todas las integrinas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 va a ser defectuosa. Tanto la tipo 1 va a estar también presente en toda la serie granulocítica y la tipo 3 va a estar presente también en las plaquetas. Por lo tanto, este subgrupo va a presentar tanto defectos para la función normal de los neutrófilos, caracterizado por infecciones graves y algún espectro hemorrágico. Esta imagen me gustó mucho porque resume todos los defectos cualitativos del neutrófilo, desde las que estamos revisando ahorita. Los defectos de adhesión leucocitaria. La tipo 1, recordemos que es defecto en la beta integrina tipo 2 para la adhesión adecuada y firme con su ligando en el endotelio, el ICAM 1 y el ICAM 2. El tipo 2, que va a haber defectos en el carbohidrato de Cialyl-Lewis para su unión firme con las E-selectinas e inicio del proceso de rodamiento. Y finalmente tenemos al defecto de adhesión leucocitario tipo 3, que va a haber defectos en la beta integrina tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para la adecuada adhesión del neutrófilo, la adecuada adhesión del monocito y recordemos que la integrina beta 3 se encuentra también en las plaquetas. Por lo tanto, en este subgrupo va a tener defectos en la agregación plaquetaria y como síntoma o cuadro clínico va a tener un espectro hemorrágico.
Comenzamos con la patogenia del defecto de adhesión leucocitaria tipo 1. Es un síndrome autosómico recesivo que resulta en la deficiencia o defectos del CD18, secundario a la mutación en el gen ITGB2, que es el gen de la integrina beta 2 que codifica esta subunidad. Y recordemos que CD18 va a estar presente en las tres integrinas, y estas son el antígeno linfocitario tipo 1 presente en los linfocitos, el antígeno de macrófago tipo 1 y la glucoproteína 150/95 presente tanto en neutrófilos como en monocitos. Y vemos que esta enfermedad no solo se refiere a la deficiencia en la adhesión del neutrófilo, también va a afectar una respuesta adecuada de los linfocitos y los monocitos, y por lo tanto intuimos que el cuadro clínico se va a caracterizar por enfermedades graves, ¿no? Enfermedades infecciosas muy graves. ¿Por qué? Porque recordemos que va a haber defecto en la adhesión, ¿sale? Bien, aquí solamente para ver la estructura de la beta 2 integrina, ¿no? Que es la cadena constante en las tres integrinas y que va a afectar la función normal de todas estas células que les comenté. Además de eso, en esta enfermedad también va a haber una respuesta hiperinflamatoria por una desregulación de entre la interleucina 23 y la interleucina 17. En condiciones normales, ante la agresión de cualquier bacteria o proceso infeccioso, lo primero que va a hacer el organismo es liberar la interleucina 23, ¿no? Empezar a producir, y esto va a atraer la migración de los neutrófilos. Los neutrófilos pues van a realizar la función normal, la fagocitosis, liberación de NETs, y una vez cumplida la función, sufren apoptosis y son fagocitados por los macrófagos, y por lo tanto disminuye la expresión de la interleucina 23, la interleucina 17 y el factor de crecimiento de granulocitos, de colonia de granulocitos, y se desactiva la señal inflamatoria. Sin embargo, en esta enfermedad recordemos que hay un defecto en la adhesión. Por lo tanto, aunque haya aumento de la interleucina 23, lo único que va a hacer es que estimular a la médula, y la médula va a liberar más linfocitos, pero todas se van a quedar en el torrente circulatorio. ¿Por qué? Porque no van a poder migrar. Ese trastorno va a ser constante, y va a resultar en un proceso inflamatorio crónico, que es una característica que se va a traducir a nivel clínico en estos pacientes, principalmente con periodontitis crónica. Bien, ya revisamos la patogenia y por lo tanto podemos intuir el cuadro clínico. Va a presentar dos fenotipos: una deficiencia severa con expresión de CD18 menor al 2%, caracterizado por infecciones graves y de repetición, que si nosotros no realizamos un tratamiento adecuado, en este caso trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, la muerte más allá de los 2 años va a ser aproximadamente del 100%. En una deficiencia leve a moderada, la expresión de CD18 va a rondar entre los 2 y 30%. Estos pacientes van a tener con menos frecuencia infecciones graves, o pueden tener infecciones de repetición, pero más leves. Aquí, si nosotros llevamos a cabo las medidas de tratamiento de forma oportuna, la supervivencia en la edad adulta va a ser más allá del 90%. Dentro del cuadro clínico característico en este subgrupo de pacientes, va a presentar un falitis con separación tardía del cordón umbilical más allá del día 30, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Otra característica es que va a haber ausencia de formación de pus y alteración en el proceso de cicatrización, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Los principales microorganismos implicados en esta entidad son los Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos, que van a caracterizarse por afección a nivel de piel de forma principal, pero también
los cuadros más graves van a ser a nivel del sistema respiratorio, que son los cuadros que van a llevar a la muerte al paciente. Además, los pacientes con deficiencia leve a moderada a la edad adulta en muchas ocasiones van a presentar cuadros de periodontitis de repetición que va a condicionar la pérdida de todas las piezas dentales. Incluso hay adolescentes con esta enfermedad que han perdido todos sus dientes a muy temprana edad. Bien, para iniciar un diagnóstico de sospecha, recordemos que dentro de la patogenia les comentaba que hay un proceso inflamatorio crónico. Y esto en el laboratorio se va a traducir en una neutrofilia moderada persistente en ausencia de proceso infeccioso. Sin embargo, esta neutrofilia va a ser muy importante ante cualquier proceso infeccioso a nivel de piel o a nivel respiratorio, elevándose hasta aproximadamente 100.000 leucocitos. Si nosotros realizamos un frotis de sangre periférica para poder hacer un diagnóstico diferencial, aquí la característica principal es la ausencia de bandas, y si nosotros realizamos una biopsia de los tejidos afectados, tanto de piel como a nivel de encías, lo más característico es la ausencia del neutrófilo en ese tejido afectado. Y pues para realizar el diagnóstico confirmatorio es importante realizar una citometría de flujo, en el que la principal característica es observar la ausencia del CD18 funcional y las moléculas de seguridad alfa asociadas al CD11A, CD11B y CD11C. Y obviamente, idealmente, tener que realizar la secuenciación genética para determinar el defecto molecular exacto. Tenemos diversos criterios para poder decir que tenemos un diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable y un diagnóstico posible. Cuando hablamos de un diagnóstico definitivo es que el CD18 tiene menos del 5% de su expresión, y obviamente le hemos realizado la secuenciación genética para determinar la mutación de la integrina beta 2. En el caso de un diagnóstico probable, aquí también tenemos la expresión de CD18 menor al 5% con los siguientes criterios. Una infección bacteriana o fúngica persistente, leucocitosis más allá de los 25.000 y el defecto de la separación del cordón umbilical más allá del 30%. Para hablar de un diagnóstico posible es que tenemos una leucocitosis más allá de 25.000, más infecciones severas de repetición y la ausencia de pus en los sitios afectados. Para el manejo de este subgrupo de pacientes tenemos el fenotipo leve moderado y el fenotipo grave. En el caso de leve a moderado, una higiene oral con antisépticos, sin indicación para usar agentes estimulantes de colonia de granulocitos, pero eso sí es muy importante, realizar tratamiento sistémico en caso de sospecha de infección. No hay indicación de profilaxis antibiótica, es importante mencionarlo, y la supervivencia con todas estas medidas a la edad adulta es más del 90%. En el caso del fenotipo grave, el tratamiento de elección es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Previo a eso, pues tenemos que realizar todas estas medidas que les comenté para el fenotipo leve a moderado, y en este caso sí hay indicación para profilaxis antibiótica. La supervivencia posterior al trasplante se ha reportado más allá del 75%. Y en la patogenia del tipo 2, pues es un síndrome autosómico recesivo, que es la más rara de todos dentro de los tres subgrupos. Solamente se han reportado aproximadamente 10 pacientes. Aquí el gen afectado es el SLC35C1, que es el gen transportador de fosfato de guanosindifosfato. Y esto va a traducirnos en un defecto en el rodamiento de las células hematopoyéticas, principalmente pues el neutrófilo. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que hay defecto en el rodamiento, los neutrófilos pueden adherirse y transmigrar a través de la integrina beta 2 en condiciones de fuerzas de cizallamiento reducidas. Por lo tanto, este grupo de pacientes van a tener pues un cuadro clínico menos severo, en el que van a tener procesos infecciosos leves.
Aquí tenemos nada más para recordar el tipo 2. El defecto principal va a ser entonces en los carbohidratos de Chialil-Lewis. El cuadro clínico del defecto de adhesión leucocitaria tipo 2 se va a caracterizar por infecciones leves. En este caso sí va a haber formación de pus, porque como les comentaba, aunque hay defectos en el rodamiento, los leucocitos pueden llegar a su sitio de acción. En los adultos pueden presentar perioditis crónica con ausencia de algunas piezas dentales. Otra característica de este subgrupo es que va a estar asociado a discapacidades intelectuales, y esta va a ser progresiva conforme el paciente pues vaya desarrollándose. Va a presentar estatura baja, puente nasal deprimido, alteraciones esqueléticas e incluso pues microcefalia y atrofia cortical. Para el diagnóstico de sospecha, lo más importante aquí, la clínica, ¿no? El cuadro clínico, niños con neutrofilia entre 10.000 a 40.000, el deterioro psicomotor progresivo que presentan este tipo de pacientes, y además en muchas ocasiones está asociado al grupo sanguíneo Bombay por la ausencia del antígeno H. Para confirmar el diagnóstico, vamos a recurrir a la citometría de flujo, en el que va a haber ausencia del carbohidrato Chialil-Lewis, que es el marcador CD15A. Si está o tenemos la posibilidad, pues la secuenciación genética del gen para determinar qué alteraciones se encuentran y poder tener el diagnóstico certero. Para el manejo, únicamente vamos a indicar profilaxis antibiótica en infecciones muy frecuentes. El antibiótico de elección es el trimethoprim con sulfametoxazol. Nos recomienda una dosis de 5 miligramos por kilogramo una vez al día. Acudimos nuevamente a la higiene oral con antisépticos, y esta profilaxis va a ser necesaria hasta los 5 años, porque después de eso la respuesta inmunitaria adaptativa madura y la frecuencia de los procesos infecciosos disminuye. También se han reportado resultados satisfactorios que disminuyen las infecciones con suplementación de fucosa. Sin embargo, en algunos grupos de pacientes no resultó favorable. Finalmente vamos a describir la patogenia del defecto de adhesión leucocitaria tipo 3, que es igual un trastorno autosómico recesivo raro, caracterizado por infecciones graves con leucocitosis marcada y acompañada de un trastorno hemorrágico parcialmente mortal. Es el segundo en frecuencia, aproximadamente se han reportado 30 pacientes. Aquí el defecto principal va a ser a nivel de las integrinas beta 1, beta 2 y beta 3, que por lo tanto van a estar afectados los leucocitos que expresan la beta 1 y beta 2 y las plaquetas que expresan la integrina beta 3, asociado al defecto de varios genes, entre ellos el gen para el factor 1 de intercambio de nucleótidos de silglicerolguanina, el gen Kislin3, FRMT3. Todos estos van a ser incapaces de activar las integrinas y por lo tanto la adhesión leucocitaria, en el caso de los leucocitos al endotelio y en el caso de las plaquetas para agregación entre ellas. Respecto al cuadro clínico, ya lo hemos mencionado, infecciones graves y recurrentes que pueden llevar a la muerte del paciente. En este grupo también va a haber separación tardía del cordón umbilical, aunado a eso en la biometría hemática, una leucocitosis de forma importante. En complicaciones hemorrágicas se han visto EBC, incluso al nacimiento. El paciente puede tener hematuria y melina de forma intermitente y lesiones petequiales por el defecto en la agregación plaquetaria. Para el diagnóstico es indispensable la demostración de la actividad deteriorada de las integrinas con una expresión intacta de la integrina y obviamente la secuenciación genética de los genes antes mencionados. Finalmente, para el tratamiento, lo único curativo es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Por la gravedad de los procesos infecciosos hay indicación de profilaxis y en caso de algún proceso infeccioso tratamiento de amplio espectro agresivo.
De no realizarse el trasplante, el 100% de los pacientes van a fallecer. En el caso de que nuestro paciente presente un cuadro clínico hemorrágico, se ha recomendado el uso del factor 7 recombinante. Esta tabla solo es para comparar los tres defectos de adhesión leucocitaria. Muchos ya los comentamos, nada más les recuerdo: el tipo 1, ausencia de pus; tipo 2, la característica principal son los defectos neurológicos progresivos; y el tipo 3, el cuadro de infecciones graves. Ahora vamos a revisar las alteraciones en la quimiotaxis de los neutrófilos. La alteración de quimiotaxis más representativa del neutrófilo está la fiebre mediterránea familiar. Es un trastorno frecuente principalmente en individuos de ascendencia turca, armenios, judíos, árabes. Es un síndrome autosómico recesivo con mutación en el gen MEFV, localizado en el cromosoma 16 en su brazo corto, en la banda 13.3. Existen múltiples mutaciones, sin embargo, las que ustedes observan en la diapositiva representan el 75%. Este gen va a codificar de forma normal a la pirina. Esta va a actuar como un sensor inmune específico para las modificaciones de toxinas bacterianas. Es decir, en condiciones normales, la pirina va a actuar como un defensor, ¿no? Ante la llegada de alguna bacteria, va a estimular la producción de interleucina 1, la interleucina 18, para que el neutrófilo llegue a su sitio de acción. Sin embargo, cuando hay mutación en este gen, pese a que no haya ningún proceso infeccioso, va a estimular la producción de la pirina, y esta a su vez va a estimular la producción de interleucina 1 e interleucina 18, y va a estimular la quimiotaxis y neutrofilia. Y es algo característico que vamos a observar en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la quimiotaxis y la neutrofilia van a condicionar a ataques de fiebre de forma intermitente. Es algo característico en este grupo de pacientes. Ya les había adelantado, la característica principal de esta enfermedad es la fiebre repentina, con una duración de 1 a 3 días de forma intermitente, acompañado de dolor en las articulaciones y dolor abdominal intenso debido a la serositis, que muchas veces, si no hay sospecha diagnóstica de esta enfermedad, pues pasan a quirófano porque traen datos francos de un abdomen agudo quirúrgico. De la misma forma, pueden acompañarse de lesiones cutáneas similares a la erisipela, pueden tener datos como mialgia por esfuerzo, astenia, dinamia, obviamente por los picos febriles. En algunas ocasiones pueden tener complicaciones graves como una pericarditis aguda, escroto agudo, mialgia febril prolongada, e incluso hay algunas complicaciones muy graves que van a condicionar desde amiloidosis secundaria, obstrucción del intestino delgado e infertilidad. Respecto a la infertilidad, en el caso de las mujeres es asociado a las múltiples adherencias que van a ocurrir por la serositis. En el caso de los hombres, la infertilidad es asociada a la amiloidosis secundaria, que va a impedir la formación adecuada de los espermatozoides. En los hallazgos de laboratorio, como el paciente sufre una inflamación crónica, pues los ataques de fiebre va a condicionar elevación de marcadores séricos de la inflamación sistémica. En la biometría hemática nos podemos encontrar con neutrofilia, elevación de PSG, PCR, de la proteína sérica amiloide, de fibrinógeno, en el caso de una sospecha a una. Para el diagnóstico existen diversos criterios. Los ataques típicos, como peritonitis, pleuritis, monoartritis, la fiebre, ¿no? Sola de forma intermitente con la duración 1 a 3 días, algunos criterios menores como dolor a nivel de pecho, a nivel de abdomen, algunos otros criterios como los antecedentes étnicos que les comenté. Para poder hacer el diagnóstico necesitamos de al menos un criterio mayor, más de 2 criterios menores,
al menos un criterio menor más 5 criterios de apoyo, o al menos un criterio menor más 4 de los primeros 5 criterios de apoyo. Y además, para poder tener la certeza diagnóstica, es necesario determinar la mutación genética en este gen y determinar alguna de estas 5 mutaciones más frecuentes. Bueno, para el tratamiento. Los objetivos de la terapia para la fiebre mediterránea familiar pues son prevenir los ataques agudos, minimizar la inflamación subclínica entre los ataques y prevenir el desarrollo y la progresión de la amiloidosis. Y para esto se recomienda la colchicina. La dosis máxima recomendada es de 2 miligramos para niños menores de 12 años y 3 miligramos para adultos. En el caso de niños menores de 5 años, la dosis es de 0.5 miligramos por día. Para los niños de 5 a 10 años de 0.5 a 1 miligramo por día. Para niños mayores de 10 años y adultos de 1 a 1.5 miligramos por día. Aproximadamente un 5% de los pacientes van a tener resistencia a la colchicina, por lo tanto debemos de acudir a terapias de segunda línea. Y entre ellos pues hay múltiples. Las que han demostrado eficacias es la inhibición de la interleucina 1, como el canakinumab o anakinra. Ahora vamos a revisar las alteraciones en la degranulación. El principal defecto en la degranulación es el síndrome de Chiari-Higashi. Es un síndrome autosómico recesivo raro que se va a caracterizar por infecciones bacterianas recurrentes, principalmente infecciones piógenas. Además de eso, va a estar asociado con algunos defectos físicos como albinismo oculocutáneo, anormalidades neurológicas progresivas, algunos defectos de la coagulación y un alto riesgo de desarrollar linfohistiocytosis hemofagocítica. Es un trastorno pues relativamente muy poco frecuente, con una incidencia estimada menor a 1 por cada millón de personas. Se han notificado al menos 500 casos en todo el mundo. Vamos a hablar de la patogenia de este síndrome. Es un defecto en el gen CHS1-LIST, que es el regulador del tráfico lisosomal localizado en el cromosoma 1. Esto conduce al tráfico anormal de proteínas que conducen a una fisión aberrante de vesículas y a la imposibilidad de transportar los lisosomas al sitio de acción apropiado. Muchas mutaciones son sin sentido o pueden ser nulas, resultando en una proteína ausente o disfuncional respectivamente. Estas proteínas en condiciones normales se van a expresar en el citosol y pues bueno, ya les comenté cuál es la principal función, ¿no? Tanto en neutrófilos, plaquetas, células natural killer y citotóxicos. Cuando esta proteína LIST está o ausente o disfuncional, tanto los neutrófilos, las células natural killer y los linfocitos T citotóxicos van a tener defectos en el efecto bactericida. Y respecto a las plaquetas, la principal alteración es la agregación. Por lo tanto, en este síndrome se va a acompañar de procesos infecciosos de repetición y un cuadro hemorragíparo. Ahora bien, el cuadro clínico. El paciente va a presentar datos de albinismo oculocutáneo parcial asociado a una piel clara, cabello claro rubio, gris de aspecto metálico como lo vemos en la imagen. Incluso en las áreas fotoexpuestas puede haber áreas de hipopigmentación. A nivel ocular pueden tener ojos azules. Las principales infecciones son piógenas recurrentes y el agente principal asociado a eso son los Staphylococcus aureus, pero también tenemos otros procesos infecciosos graves a nivel respiratorio. Pueden presentar gingivitis, ulceraciones orales y enfermedad periodontal. Como hay defectos también a nivel plaquetario, se asocia también a hematomas. En este grupo de pacientes van a acompañarse de disfunción neurológica, como neuropatía periférica, ataxia, parálisis de los nervios craneales, entre otros. La forma grave de esta enfermedad es la fase acelerada o la linfohistiocytosis hemofagocítica y va a tener un cuadro clínico tal cual de un
de este síndrome: fiebre, hepatosplenomegalia, linfadenopatía, pancitopenia y sangrado. Para el diagnóstico, lo primero es el cuadro clínico, ¿no? Los defectos físicos que presentan estos pacientes, los defectos neurológicos. Una vez teniendo esa sospecha, realizamos un frotis de sangre periférica, en el que vamos a encontrar gránulos azulofílicos gigantes, como vemos en la imagen de la derecha. En la de abajo, si nosotros realizamos un aspirado de médula ósea, vamos a ver que todas las etapas de maduración van a estar afectadas. Incluso en la imagen de la izquierda y abajo vemos un linfocito con gránulos, que en condiciones normales pues no tendría ese gránulo. Para confirmar es necesario realizar una secuenciación genética y detectar qué tipo de mutaciones está afectando el gen LIST. Tratamiento y pronóstico. Pues el tratamiento de elección es el trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Hay algo que no va a curar, que es el deterioro neurológico. Eso va a ser progresivo y va a afectar por la calidad de vida de este grupo de pacientes. Lo que sí vamos a evitar es el síndrome fagocítico. Previo al trasplante, sugieren en ocasiones, para evitar procesos infecciosos de repetición, dosis altas de vitamina C, 2 gramos por día. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en cuanto a la efectividad. Además, si los pacientes no presentan infecciones de repetición, el tratamiento profiláctico no está indicado. Algo que sí debemos de considerar, y es muy importante incluso previo al trasplante, es el uso de factores estimulantes de colonia de granulocitos, porque en este grupo de pacientes en muchas ocasiones pueden acompañarse, además del defecto funcional, con defecto cuantitativo. La supervivencia una vez realizado el trasplante es mayor al 60% a 5 años. Revisaremos ahora alteraciones en los procesos oxidativos en el neutrófilo. El primero es el defecto de la mieloperoxidasa. Es un trastorno fagocítico primario más común, pero afortunadamente una de las menos graves. Hasta un 50% puede ser autosómico recesivo y en algunas ocasiones puede ser adquirida. Aproximadamente 1 de cada 4.000 pacientes tienen deficiencia completa y 1 de cada 2.000 tiene una deficiencia parcial. En esta última, pues los procesos infecciosos van a ser generalmente leves. La mieloperoxidasa es una proteína que se localiza en el cromosoma 17 y la mutación tanto en la región reguladora como en la posttraduccional va a producir una enzima deficiente. En esta imagen vemos el proceso de formación de especies reactivas de oxígeno. Ahorita nos vamos a centrar en la función principal de la mieloperoxidasa, que es la formación de peróxido de hidrógeno a hipoclorito, ¿no? En ausencia de la mieloperoxidasa va a disminuir la toxicidad de estas especies reactivas. ¿Por qué? Porque no va a haber estos haluros que son más efectivos para eliminar tanto a bacterias como a hongos. Sin embargo, sí va a ser posible pues, la formación de peróxido de hidrógeno, que si bien va a ser menos efectiva, pero al final va a lograr eliminar las bacterias y los hongos, pero a una velocidad menor. Otra de las funciones de la mieloperoxidasa es la formación de NETs con la ayuda de la elastasa. Sin embargo, cuando hay disminución de la mieloperoxidasa o ausencia de la misma, la elastasa va a ser incapaz de formar de forma adecuada estas mallas extracelulares de los neutrófilos y además va a haber una disminución en la condensación de la cromatina. Por lo tanto, pues este otro arsenal que utiliza el neutrófilo para poder pues exterminar los microorganismos de forma extracelular también va a ser defectuoso. Recordemos que la mieloperoxidasa se encuentra en los gránulos azulofílicos. Respecto al cuadro clínico, la amplia mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Solamente aquellos que tengan factores de riesgo como diabetes mellitus, un cáncer activo, antecedentes de cáncer, alguna otra inmunosupresión,
pueden tener infecciones de repetición fúngicas, principalmente por cándida. Además, por el papel como mediador antiinflamatorio de esta enzima, también va a haber un aumento de enfermedades inflamatorias crónicas como artritis, nefritis lúpica y vasculitis. Para el diagnóstico, en general vamos a sospechar la deficiencia de la amiloperoxidasa en pacientes con factores de riesgo de inmunosupresión, más infecciones repetitivas por hongos, principalmente cándida. Podemos realizar el diagnóstico definitivo es por tensión inmunohistoquímica, en el que obviamente va a estar ausente la amiloperoxidasa. Sin embargo, como les comentaba, la mayoría de los pacientes van a presentar infecciones leves, por lo que ante cualquier proceso infeccioso es necesario descartar algún otro proceso que agrave la frecuencia y la gravedad de estos procesos infecciosos, por lo que debemos de descartar inmunodeficiencias adquiridas como VIH o descontrol metabólico asociado a la diabetes mellitus tipo 2. Y de hecho, el tratamiento está encaminado a eso, controlar las inmunodeficiencias, el control metabólico, y únicamente en caso de que haya procesos infecciosos graves, pues está indicado la antibiótico-terapia y no hay indicación de profilaxis. La siguiente enzima a analizar es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recordemos que esta es la enzimopatía más frecuente. Generalmente se va a asociar a una anemia hemolítica y únicamente en la deficiencia severa con un porcentaje de actividad menor al 5% va a afectar la función normal del neutrófilo, o sea, la formación de especies reactivas. En general, cuando hay un porcentaje de actividad mayor al 20%, no hay interferencia en el funcionamiento adecuado del neutrófilo. Bien, la principal función de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la formación del dinucleótido de dinicotinamina y adenina fosfato reducido. Esta, al disminuir o al estar ausente, va a ser incapaz de donar un electrón a las dos moléculas de oxígeno para formar superóxido, y de ahí pues formar todas las diferentes especies reactivas para tratar de eliminar las bacterias. En general, estos pacientes van a tener infecciones leves o la amplia mayoría totalmente asintomáticos. La única indicación para un tratamiento profiláctico con cefalosporinas o quinolonas es cuando hay infecciones pulmonares. Recordemos que hay que evitar fármacos oxidantes como el trimethoprim con sulfametoxazol, entre otros fármacos que en su momento se mencionaron para evitar la anemia hemolítica. La tercera enzima que vamos a analizar son las alteraciones de la vía del glutatión. Y bueno, vamos para recordar que la principal función dentro del neutrófilo del glutatión pues es precisamente proteger al neutrófilo de estas especies reactivas de oxígeno. Y bueno, son defectos en general, pueden ser autosómicos recesivos. En el caso del glutatión reductasa, el efecto va a ser en el cromosoma 8 y en el glutatión citetasa en el cromosoma 20. La amplia mayoría de las veces se va a acompañar de anemia hemolítica, alteraciones metabólicas como acidosis, algunos defectos del desarrollo, y van a acompañarse de procesos infecciosos por defectos en la formación de especies reactivas de oxígeno y defectos en la fagocitosis. Vemos que el principal papel de la vía del glutatión es mantener pues niveles adecuados de todo este complejo de enzimas que es el NAD oxidasa, ¿okay? Que va a ser importante para la formación de este electrón, que finalmente con la combinación de dos moléculas de oxígeno va a formar superóxido, y de ahí pues va a formar todas las especies reactivas capaces de pues eliminar tanto hongos como bacterias. Para hacer el diagnóstico de estas alteraciones es importante tener pues el cuadro clínico, en general pues un trastorno hemolítico más procesos infecciosos, y lo vamos a corroborar con el porcentaje de actividad o del glutatión reductasa o del glutatión sintetasa.
Para el tratamiento, lo principal es evitar exposición a medicamentos y productos químicos oxidantes, como en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Obviamente debemos de tratar de forma adecuada cualquier proceso infeccioso. Respecto a la glutatión sintetasa, se ha descrito in vitro que dosis de vitamina E de 400 unidades aumenta la función del neutrófilo y por lo tanto pues se recomienda esta dosis en aquellos pacientes que tengan deficiencia de esta enzima más procesos infecciosos para pues un aumento funcional del neutrófilo. Por último vamos a revisar a la enfermedad granulomatosa crónica. Esta es una enfermedad con múltiples efectos genéticos localizados en la NAD fosforilada oxidasa, que es imprescindible para la síntesis del superóxido. Este complejo de fagosoma es multisubunitario y a la vez tiene una enzima asociada a la membrana plasmática para la formación de este electrón imprescindible en la síntesis del superóxido. La enfermedad granulomatosa crónica tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 200.000 nacimientos vivos y es más frecuente en el sexo masculino. Puede estar asociado o ligado al cromosoma X entre el 50 y 60%. Esta forma de presentación es más grave y de un inicio precoz. En tanto que la autosómica recesiva podemos localizar entre un 30 a un 40%. La edad media de diagnóstico de esta enfermedad es entre los 2 a 3 años. Bien, revisamos aquí la patogenia de la enfermedad granulomatosa crónica. Esta es la megaestructura del NAD oxidasa que se encarga de la síntesis del electrón para posteriormente iniciar la formación de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos en primera instancia dos proteínas que se encuentran en la membrana del neutrófilo, que es la glucoproteína 91-FOX o NOX2 y P22-FOX. Ambas proteínas es necesario que se acoplen para formar el flavocitocromo B558, el encargado de las reacciones químicas para la liberación de este electrón. Observamos que la mutación de la glucoproteína 91-FOX se localiza en el cromosoma X, en el gen CYBB, que representa entre el 50, como les comentaba, hasta el 65%. Por otro lado, tenemos estas tres proteínas, el P40-FOX, P67-FOX, P47-FOX. En condiciones normales, estas proteínas se encuentran dispersas en el citosol del neutrófilo. Sin embargo, cuando hay algún proceso inflamatorio, estas tienden a activarse y se acoplan a este flavocitocromo B558, y estos son los encargados de regular la síntesis y la activación de estas proteínas para que puedan liberarse este electrón. Por lo tanto, la mutación de igual forma de alguna de estas subunidades va a producir algún espectro clínico de enfermedad granulomatosa crónica. La más frecuente es la mutación del gen NCF1 localizado en el cromosoma 7, que representa el 25% de las causas. La más rara es la mutación del gen NCF4 localizada en el cromosoma 22, donde un solo paciente hasta el momento se ha descrito. Bueno, esto es solamente para resumir todo el proceso oxidativo que ocurre en el neutrófilo para la formación de especies reactivas. Y vemos que puede haber defectos tanto enzimáticos a cualquier nivel. Sin embargo, el defecto de cada una de estas va a producir enfermedades y síndromes clínicos muy distintivos que van a ser desde leves como en la mieloperoxidasa hasta graves como el defecto en este complejo NAD oxidasa. Y respecto a las manifestaciones clínicas, este grupo de pacientes va a tener
infecciones recurrentes y muy graves causadas por bacterias y hongos catalasa positivos principalmente. Y hay una explicación del por qué este grupo de pacientes son más susceptibles a este subgrupo de bacterias y hongos. Bien, les voy a explicar. La E. coli pues, es la bacteria clásica catalasa positiva, ¿no? En condiciones normales produce peróxido de hidrógeno para que pueda ingresar a los diferentes tejidos y poder dañar, pero a la vez produce catalasa para inactivar este peróxido de hidrógeno formando oxígeno y agua para que este peróxido no sea dañino para la bacteria. Ahora bien, en condiciones normales, pues un neutrófilo sano va a poder fagocitar a una E. coli. Esta E. coli, pese a que tiene la catalasa, va a ser imposible de inactivar todo el exceso de peróxido de hidrógeno que va a estar dentro del fagosoma. Una vez que haya suficiente peróxido de hidrógeno, se forman otras especies reactivas y que son capaces de eliminar a la bacteria. En condiciones de una enfermedad renal, enfermedad granulomatosa crónica, este neutrófilo va a fagocitar a esta bacteria catalasa positiva. Una vez estando dentro del fagolisosoma, va a comenzar a produce igual peróxido de hidrógeno y catalasa, pero esta la inactiva de forma adecuada. Como este neutrófilo va a ser incapaz de formar su peróxido por este defecto en la NAT oxidasa, esta bacteria no va a poder ser eliminada y por lo tanto hay un proceso inflamatorio crónico, y de ahí que una de las causas o uno de los cuadros clínicos que produce esta enfermedad es la formación de granulomas por este mecanismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una bacteria catalasa negativo invade al cuerpo de un paciente con enfermedad granulomatosa crónica? El ejemplo clásico es el estreptococo. El estreptococo, al igual que todas las bacterias, van a producir peróxido de hidrógeno para poder entrar en los diferentes tejidos. Sin embargo, este estreptococo, cuando es fagocitado, ingresa a este fagolisosoma. El estreptococo de forma natural pues va a seguir produciendo peróxido de hidrógeno a tal grado que hay suficiente peróxido de hidrógeno para que inicie la cascada de activación de los otros agentes reactivos de oxígeno. Porque recordemos que la deficiencia en la enfermedad granulomatosa crónica es la formación del superóxido. Pero una vez que haya suficiente peróxido de hidrógeno, todos los demás sistemas enzimáticos están intactos, por lo tanto son capaces de formar estas especies reactivas muchísimo más letales para el estreptococo, y finalmente este neutrófilo puede eliminar a todas las bacterias catalasa negativos. Los principales sitios de infección son los pulmones, la piel, los ganglios linfáticos y el hígado. Aquí tenemos los agentes causales. Vemos que tanto la enfermedad ligada al cromosoma X como a la autosómica recesiva tienen pues microorganismos muy similares. Por ejemplo, en el caso de la neumonía, en primera instancia está el aspergillus y en segundo lugar los estafilococos. Respecto a los abscesos, aquí se invierte el orden. En primer lugar están los estafilococos y en tercer lugar aspergillus. Respecto a la osteomielitis, el microorganismo frecuentemente implicado es la Serratia y en segundo lugar el aspergillus. Y en esta última tabla tenemos las principales complicaciones infecciosas. Recordemos que las más graves son a nivel del sistema respiratorio, las que en muchas ocasiones pueden llevar a la muerte del paciente, y precisamente esos procesos infecciosos a nivel respiratorio son capaces de formar estos granulomas, que también es característico de la enfermedad. Ahora bien, para hacer el diagnóstico, es el cuadro clínico más algunas alteraciones de laboratorio.
Principalmente en este grupo de pacientes podemos encontrar hipergamaglobulinemia, bajo número de células B de memoria circulante, podemos encontrar linfopenia de células TCD4. En ocasiones está acompañado de una anemia de la enfermedad crónica. Tanto BCG como PCR pueden estar elevados, principalmente en presencia de procesos infecciosos e hiperalbuminemia. Bien, una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, es necesario realizar una prueba confirmatoria. En este caso, una prueba de función de los neutrófilos. Para ello tenemos diversos métodos, desde la medición directa de la producción de superóxido, la producción de citocromo C, la quimioluminiscencia. La prueba más específica es la prueba de oxidación de dihidrorhodamina y obviamente la secuenciación genética. La prueba de HR nos permite determinar los tres espectros clínicos: el de portador ligado a cromosoma X, la propia enfermedad ligada al cromosoma X y la alteración autosómica recesiva más frecuente, que es el P47-FOX. En esta gráfica observamos dos poblaciones, ¿no? Los neutrófilos no estimulados y estimulados. En el eje Y es el número de eventos y en el eje X es la intensidad de fluorescencia que se muestra en una escala logarítmica. En el primer panel superior observamos lo que en condiciones fisiológicas tendría que ocurrir. Hay un desplazamiento hacia la derecha con la estimulación. En el estado de portador de enfermedad granulomatosa crónica ligada al X, que es la segunda fila, se observa dos poblaciones. Una es normalmente fluorescente, mientras que la otra es esencialmente igual a la población no estimulada. En la tercera fila observamos a un paciente con una clara enfermedad granulomatosa crónica ligada al X, en el que no hay cambio en la fluorescencia con la estimulación. Y finalmente, en la cuarta fila, observamos una deficiencia autosómica recesiva de la proteína P47-FOX, en el que se observa desplazamiento hacia la derecha, visto con la estimulación, pero aquí es anormalmente amplio y no es muy brillante como en las otras gráficas, y eso nos hace la distinción y el diagnóstico de cada uno de estos espectros clínicos de la enfermedad. Finalmente, el tratamiento. De todos los defectos cualitativos que hemos revisado, la única en el que hay indicación de profilaxis antimicrobiana es en la enfermedad granulomatosa crónica. De hecho, aquí debe de haber tanto profilaxis antimicrobiana como tratamiento inmunomodulador. Obviamente debemos de realizar un diagnóstico precoz de las infecciones y tratarlas de forma agresiva y oportuna para evitar complicaciones infecciosas. Para la profilaxis bacteriana utilizamos el trimethoprim con sulfametoxazol 5 mg por kilogramo por día en 2 dosis. En tanto que si la profilaxis es para hongos, utilizamos el itraconazol 200 mg vía oral cada 24 horas. Para mayores de 13 años o con un peso mayor a 50 kilogramos. Y 100 miligramos cada 24 horas para menores de 50 kilogramos. Aunado a eso, el tratamiento inmunizador a base de interferón gamma. En los adultos se usa 50 microgramos por metro cuadrado vía subcutánea, en tanto que en los niños con una superficie corporal menor a 0.5 se utiliza 1.5 microgramos por kilogramo por vía subcutánea 3 veces por semana. Y este esquema de tratamiento evita infecciones activas. Para el manejo de las complicaciones inflamatorias, el tratamiento de elección es la inmunosupresión a base de glucocorticoides. En caso de que no haya respuesta, podemos utilizar azathioprina. En afección a nivel de tubo digestivo, podemos usar sulfasalacina. Sin embargo, el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyético. La tasa estimada de supervivencia libre de eventos es más del 80%, con una supervivencia general del 90%.
En general prefiere esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida a base de fludarabina, busulfán y la globulina antitimosito. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.